idea de presentar, buenos días a todos. La idea de hablar de las internaciones prolongadas no tiene como objetivo una presentación interesante, sino que tiene como objetivo que podamos acá discutir ese tema, porque ese tema nos atraviesa absolutamente a todos, nos compromete a todos, pero obviamente repercute fundamentalmente, o la cara visible de eso es la internación, porque es lógico, hablamos de internaciones prolongadas. Lo que pasa es que ellas no están por fuera de lo que es el resto del hospital, el resto de los servicios, el resto de los departamentos, sea departamentos diagnósticos o departamentos de tipo asistenciales. Acá, este inicio uno lo debería poner al final, ¿no? Como cierre, donde se pone que el alta se debe garantizar siempre que sea clínicamente apropiado, seguro y conveniente. Esto es una cosa lógica, todos lo pensamos, todos creemos que es así. Lo que pasa que cuando uno lo lee, tal vez para el clínico tenga una postura, para el cirujano tenga otra visión, y así sucesivamente. Entonces, a veces hay desacuerdo en cuál es el momento clínicamente apropiado, cuál es el momento seguro y cuál es el momento conveniente. Entonces, en esa, digamos, discordia, que no está mal, lo que creo que tal vez a nosotros nos está faltando un poco es la posibilidad de consensuar entre todos ese tipo de decisiones. Internaciones prolongadas, inadecuadas o mal evaluadas. Entonces, fíjense que uno de los puntos, según la bibliografía y según lo que vemos en el hospital, es que las camas de hospital, justamente porque faltan las camas de hospital, ya esto lo sabemos y no voy a repetir lo que saben todos, ¿no? Que la demanda es excesiva con respecto a la oferta, está, digamos, reservada fundamentalmente para las afecciones agudas. Y de hecho, esto lo va a explicar mucho mejor el doctor Pablo Díaz Aguiar, el jefe de clínica médica, que va a continuar la charla donde él va a mostrar esos números y de dónde provienen la mayoría de los pacientes que se internan en clínica. Bien, la duración no adecuada se entiende como aquella que obviamente supera los días necesarios de ingreso según una patología, pero fíjense que no está clara para cada proceso y existe variabilidad entre diferentes continentes. Es decir, claramente nuestra situación no es la misma que pueden tener en Canadá, que pueden tener en Estados Unidos, si bien el problema abarca al mundo, porque de hecho cuando es un problema central y tiene que ver probablemente con el aumento de la expectativa de vida también. Quise presentar este pequeño trabajo del Hospital El Cruce, porque es un hospital de nuestro país, es un hospital de alta complejidad, es diferente obviamente al nuestro, porque recibe pacientes de manera por derivación, no recibe pacientes por guardia, que es lo que nosotros sí recibimos acá fundamentalmente. Entonces, ellos hicieron una evaluación, no me voy a extender demasiado, y ellos establecieron los siguientes objetivos. Quisieron ver cuáles eran los principales motivos de prolongación innecesaria de las internaciones. Tengamos en cuenta que es un hospital que recibe al paciente, no llega por guardia. Y dimensionar los días innecesarios comparados con el total de días de internación. Lo que ellos en realidad pudieron observar es que las causas sociales, falta de contención familiar o social fuera del ámbito hospitalario, carencia económica, falta de obra social, tuvo un impacto del 47% en los días de internación, siendo este un hospital de alta complejidad que funciona, digamos, bajo una modalidad de cuidados progresivos y de trabajo en red. El otro 40% se debió a la falta de criterio de internación. Esto a nosotros, la verdad es que no nos pasa para nada. Nosotros, falta de criterio de internación realmente no. Los pacientes que se internan, en nuestro caso, tienen una clara indicación de estar internados. Fíjense, el 20% aproximadamente se asoció a demora en la derivación hacia otros establecimientos. Es decir, siendo un hospital que recibe las derivaciones, que se supone que trabaja en red, cosa que nosotros hace relativamente poco tiempo que estamos intentando hacer, aún así
ellos han tenido dificultades. Y el resto se relaciona con la falta de cama en otro sector del mismo hospital. O sea, que el problema que hoy estamos intentando discutir es mucho más amplio de lo que probablemente uno crea que puede resolver en su misma institución. La estancia hospitalaria en las unidades médicas sigue dependiendo de la variabilidad clínica y de la variabilidad organizativa. Entonces, de la variabilidad clínica, ¿de qué depende? Que dependerá del paciente, del diagnóstico, de lo que se hace durante la internación. O si el ingreso es programado o urgente. Pablo lo va a explicar más claramente, pero en realidad nosotros no tenemos demasiados ingresos programados, donde uno puede prever qué es lo que va a ocurrir con el paciente. La mayoría de nuestros ingresos son de urgencia, con lo cual ya conlleva una gran, digamos, dificultad en lo que implica adecuar a ese paciente urgente en un proceso previamente establecido, porque el paciente se escapa del proceso, digamos, ¿no? El factor más frecuentemente encontrado en la literatura que prolonga la estancia hospitalaria es la demora en la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Esto es lo que nosotros encontramos, esto es lo que dice la literatura. ¿Qué es lo que nosotros nos pasa en el hospital? No es que el cirujano no lo quiera operar, no es que hemodinámica no quiera hacer un estudio hemodinámico, no se trata de voluntades, se trata de la demanda y de nuestra estructura organizacional, que tal vez quien pueda hacer un análisis más preciso de esto, podamos ver de qué manera resolverlo. Pero es un problema que nosotros vemos cotidianamente. Por ejemplo, ustedes lo saben muy bien, los pacientes cuyas cirugías cardiovasculares se retrasan, los pacientes que están una semana para hacerse un estudio hemodinámico porque no hay turno, no porque no se quiera, repito, porque no hay turno. Entonces, es en eso en que uno tiene que ver si hay una posibilidad de resolverlo, ¿no? Muchas intervenciones que se consideran efectivas en los estudios de investigación del servicio de salud no se tradujeron en resultados significativos de atención al paciente. Y por otro lado, fíjense que 2/3 de estos esfuerzos fracasaron. Entonces, puse que el hospital intentó hacer procesos de alta, el hospital intentó colocar un espacio donde los pacientes pudiesen esperar antes que los vinieran a buscar, antes que el residente hiciera la epicrisis, antes que farmacia pudiera darle la medicación en caso que tuviese que llevar medicación desde el hospital. Y sin embargo eso fracasó. El esperadero, como se lo llamaba, fracasó. Eran muy pocos los pacientes que no se justificaba ese espacio para el número de pacientes. Y en su mayoría los pacientes que estaban ahí esperando eran pacientes quirúrgicos. Sí, pacientes con colecistectomías, apendicectomías que habían tenido internaciones cortas y que por otro lado podían quedarse esperando ahí. Bien, ¿de qué depende la estancia hospitalaria? Sigue dependiendo de la variabilidad clínica y organizativa, pero ¿qué pasa? Es particular y subjetiva de cada centro, porque nosotros miramos, obviamente, miramos la bibliografía, miramos lo que hacen otros centros, pero creo que estamos todos acá para que podamos hacer el análisis de nuestro centro. Los factores, aparentemente los factores más importantes son la selección de los pacientes, que a su vez está impulsada por la demanda en atención médica y la función de filtro de la emergencia. Y acá la emergencia realmente tiene un rol fundamental y encima tiene un rol de selectividad que es muy complejo y que demanda una gran responsabilidad, que por otro lado, con un recurso humano que en la mayoría de los casos es insuficiente. Entonces, la pregunta que uno se hace acá, desde la entrada del paciente hasta su egreso, ¿es correcto todo el proceso que estamos haciendo? Por un lado, internaciones prolongadas, y por otro lado, tal vez haya pacientes a los cuales no les brindamos toda la atención que necesitan.
El otro punto es la organización dentro del hospital. La dinámica tiene que ser institucional. Lo que nosotros tenemos acá son, digamos, trabajos de cada sector, de cada lugar, con la mejor voluntad, con la mejor predisposición, pero que no parecen interconectados. Y nuestra conexión, esto es una opinión absolutamente personal, por eso me pongo al costado de lo que estoy diciendo en la presentación. Creo que muchas veces nosotros actuamos en los corredores y obtenemos resultados porque hablamos con el hemodinamista, porque hablamos con el traumatólogo, porque somos compañeros de hace muchísimos años, y los resultados, y bueno, y el paciente entra y al paciente se le hace el estudio, pero ¿cuál es la dinámica institucional? Porque esto conlleva un esfuerzo, cansa, agota muchísimo. Daniel Muñoz debe estar cansado de los mensajes telefónicos que yo le mando, podés ver tal tomografía, podés mirar esto, podés mirar aquello, y uno involuntariamente no se da cuenta que esto conlleva muchas veces a situaciones de error totalmente involuntarios, pero porque la persona está sobrepasada, el servicio está sobrepasado. Y después el otro tema son los patrones de alta, ¿no es cierto? Después, la consideración de estos elementos, evidentemente, podría evitar ingresos inadecuados, promover la derivación a hospitales de apoyo, centros sociosanitarios, donde en relación a los centros sociosanitarios vamos a tener la presentación de la licenciada del CITI, que nos va a explicar el punto de vista, digamos, social de los pacientes, u otras medidas destinadas a reducir la duración. ¿Ok? Entonces, optimizar el recurso. Yo me pregunto, en este hospital, ¿cómo lo hacemos? ¿Con la UGI? ¿Con PAMI? ¿Con las obras sociales? ¿Con el monotributo? Puse monotributo porque simplemente porque el otro día me tocó un paciente monotributista. El señor monotributaba, pagaba, estaba al día. No lo pudimos derivar. Y entonces el servicio me dice, pero yo ya no tengo más turnos para atenderlo. ¿Pero qué hacemos con este cristiano que tiene 37 años? Es un ejemplo. Sabemos que los ejemplos no vienen al caso, pero ni siquiera hoy alguien que tributa adecuadamente tiene el acceso necesario según la complejidad de su patología. Porque tal vez para patologías sencillas tengan esa respuesta, pero para patologías complejas el sistema de salud no las tiene. Bien, otros aspectos. Las personas con multimorbilidad son los principales usuarios de los servicios de salud. Acá el hospital realmente, a través de la coordinación de consultorios externos, generó, digamos, el consultorio de pluripatológicos. Esto sí es un avance, esto está comenzando, porque también nos falta recurso humano para esto. Y por otro lado, el consultorio de pluripatológicos, que nos permite digamos, asistir al paciente en la complejidad de su patología. Luego, tenemos la respuesta en cuanto a procedimiento diagnóstico y eventual procedimiento terapéutico necesario para ese paciente con pluripatología. Tenemos los turnos para poder no internarlo digamos, y optimizar la ambulatorización. Se requieren nuevos modelos de atención, se requiere y se necesita entender que estamos en una, por lo menos esto es mi punto de vista, quiero aclarar, en una emergencia funcional. El tema es la función, no las capacidades. Todos los profesionales de la salud digamos, perdón, todos los agentes de salud están capacitados para asistir. El punto es que la emergencia en cuanto a esa función no se está superando. Bien, es necesario establecer, dice la bibliografía, equipos multidisciplinarios. Por supuesto que sí. Uno no ordena al paciente se interna, el paciente se va, uno lo discute con su colega. Lo que pasa que, ¿qué es establecer un equipo multidisciplinario en el Hospital Posadas? ¿Cómo lo hacemos? En el corredor, por el WhatsApp, en los ateneos, eso no es un equipo multidisciplinario. Juntar el cardiólogo con el hemodinamista tampoco es un equipo multidisciplinario. Ponerse a trabajar como equipo multidisciplinario implica, si estamos hablando de las internaciones, implica que el equipo de salud es responsable de ese paciente internado, no el internista. El internista se puede equivocar.
o no. O el internista puede tener una postura muy propia y sin embargo poder, digamos, trabajar con los colegas, pero en una actitud, no quiero usar la palabra comprometida, pero en una actitud de hacerse cargo también de ese paciente que está internado, en la toma de decisiones y en la responsabilidad de esas decisiones. Y esto de ninguna manera es una crítica, al contrario, es que no lo hacemos porque no tenemos la práctica de hacerla. Por supuesto que cualquier interconsultor, apenas que uno lo llame, va a venir, sin duda alguna, y va a ver al paciente, pero eso no tiene que ver con ser un equipo multidisciplinario, es distinto. Un hospital recientemente informó una reducción en la estadía promedia de 5.3 días, coincidiendo con la introducción de rondas de consultores 2 veces por día. Y acá se va a enojar un montón de gente, pero yo lo voy a expresar porque es mi opinión. Yo creo que en un hospital de esta, es mi opinión y puedo estar totalmente equivocada, ¿no? Eso, yo creo que en un hospital de esta envergadura, con el número de pacientes internados que hay, el hospital tiene que trabajar en el horario vespertino. Esto no implica cambiarle las condiciones de trabajo a ninguno de los trabajadores del hospital. Implica reorganizarnos, ver qué es lo que uno puede poner. He escuchado muchos comentarios tipo, el hospital de día, ay, a la tarde no pasa nada, en el hospital a la tarde se muere, no, en el hospital a la tarde pasan una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de cosas. Lo que pasa es que a lo mejor, inclusive el turno de enfermería, en el traspaso del paciente no recibió toda la información, por ejemplo, por dar un ejemplo, o por ejemplo, el médico que era el médico residente y después viene un médico a la noche a hacer la guardia, y la guardia es guardia, es decir, emergencia. ¿Qué paciente se descompensa? Yo quiero hacer otra mirada y decir, ¿qué paciente es pasible de descompensarse? Y entonces lo veo a la tarde y por lo menos voy abriendo el paraguas, para decirlo de una manera bastante rudimentaria, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar acá? No esperar a la emergencia. Y para esto les aseguro que hay scores, más allá de los procesos, scores médicos de enfermería, que perfectamente bien nuestros enfermeros pueden trabajar con los pacientes, y el médico que puede permanecer en el horario vespertino, verlo y actuar en consecuencia. Esta es mi propuesta. Yo sé que nadie está de acuerdo, pero no importa, la expongo igual. Se habla de calidad, innovación, productividad y prevención como las reglas que pone el Instituto Nacional de la Salud en relación a la atención de los pacientes, y yo remarqué innovación porque acá sí vamos a tener que innovar y pensar una dinámica diferente a la que tuvimos hasta ahora. Entonces, como siempre cuando se habla de gestión, no me gusta la palabra, más que gestión, me gusta hablar de lo que es un liderazgo, y liderazgo implica que uno pueda lograr que cada persona ponga su mejor capacidad en algo, no importa cuál sea, y de eso se obtienen los resultados. Pero como les gustan los indicadores, indicadores de proceso, indicadores de estructura, indicadores de resultados, y acá lo que estamos viendo es que el indicador que siempre se utiliza son los días de estada de los pacientes, ¿sí? El egreso se considera la producción del servicio, o sea, egresó el paciente, óptimo. Pero entonces, este tipo de indicador en realidad tiene una falla, porque en realidad no están contemplando la calidad del paciente que se está asistiendo. O sea, si uno pudiese marcar ese indicador observando todas esas diferencias, o sea, cortizando los pacientes por patología, bueno, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando se pone el número de pacientes totales, ese indicador está dando un resultado que es falaz. ¿Bien? Los indicadores se proponen medir eficiencia, que es solo una de las dimensiones tenida en cuenta en el monitoreo del desempeño. Y acá está el otro objetivo: ¿cuál es el desempeño?
Entonces, si yo quiero que haya 25 altas por día, y bueno, como número está perfecto, bárbaro, hay 25 altas por día, entran 25 pacientes de la guardia. Ahora, yo estoy evaluando el desempeño que hubo para ver esas... lo único que estoy midiendo son las altas. No estoy midiendo la calidad de atención, no estoy midiendo la satisfacción, no estoy midiendo una gran cantidad de variables. Fíjense. Acá el muchacho me está corrigiendo porque no sé qué dice. Bien. Por ende, no hay que caer en los extremos de priorizar un indicador sobre otro. Otro punto, cuando se habla de la eficiencia, es el recurso humano y, bueno, obviamente el recurso cama. Siempre se está mirando el recurso cama porque es lo que más urge. En cuanto al recurso humano, tenemos dificultades porque en varios servicios, en varios departamentos, ha habido bajas significativas. Y cada baja, obviamente, repercute sobre la asistencia y repercute sobre el recurso humano que quedó trabajando, porque el trabajo le aumenta. Más allá de que puedan ingresar nuevos agentes, más allá de que pueda cambiarse la estructura, hay que modificar todo un sistema o todo un servicio cuando las bajas son significativas. Entonces, ¿qué pasa con este recurso humano, con la satisfacción del recurso humano, con la capacidad laboral y, digamos, la motivación de ese recurso humano, que realmente es un aspecto que se mira poco porque lo urgente, no porque no se quiera, sino porque lo urgente nos ocupa más espacio, pero que no es menor porque de la mano del recurso humano van las ausencias, las enfermedades, y eso también repercute sobre la dinámica institucional. Bien, esto ustedes lo conocen todos, nosotros cuando hacemos nuestros proyectos siempre lo pensamos desde el punto de vista de la accesibilidad, la eficacia, la equidad, el hospital centrado en el paciente, así que en cuanto a la seguridad, remarqué estos puntos porque esta dimensión no se limita solamente a la seguridad del paciente, pero también se refiere a la del personal y del medio ambiente. Y nosotros sabemos los grandes esfuerzos que se están haciendo para mejorar el medio ambiente de nuestro hospital, que eso es costoso, que eso no depende de una única persona, de una única dirección, todo esto lo sabemos. Pero estamos inmersos en esa situación, se convive en esa situación. Bien, el otro punto es la tecnología y digamos, el requerimiento de tecnología y muchas veces el exceso en la utilización de la tecnología no va de la mano de una eficacia en cuanto a la evaluación del paciente. Entonces, yo hoy sí pienso y querría transmitir que cuando pedimos tecnología, cuando pedimos tomografías, cuando solicitamos, y acá me refiero al internista, a todos los que actuamos en todo esto, reflexionemos por qué le estamos pidiendo, qué estamos buscando, qué nos va a aportar. Y si no es considerando la limitación que tenemos. Porque, ojo, si no tuviésemos limitaciones, bueno, uno podría ser académico, permanentemente académico, pero como sabemos que tenemos limitaciones, entonces tendríamos que ver qué es lo mejor que hacemos con los recursos que tenemos. En la evaluación multidimensional del desempeño hospitalario se observa que los indicadores de eficiencia se enfocan fundamentalmente en el recurso cama. Por eso estamos hablando hoy de las internaciones prolongadas. ¿Bien? Pero este valor, como dije antes, no discrimina por complejidad de casos. Bien. ¿Cómo se puede conocer si una estadía hospitalaria es inadecuada? Bueno, el paciente, aún con necesidad de internación, podría haber sido atendido en otros centros asistenciales. ¿Lo podemos hacer esto en el Posadas? Nos cae todo acá. Y parece una repetición, que todos dicen lo mismo, que la guardia lo dice, que lo dice la internación, pero es una realidad. Los pacientes vienen acá. Redes intenta, yo sé, hemos estado viendo el trabajo que ha hecho Redes realmente,
pero no puede, porque no hay red, no hay otra red, por lo menos en adultos, probablemente en pediatría y en la no, tampoco. Bueno, acá la jefa de departamento me dice que tampoco. Entonces, uno puede evaluar. Les voy a dar un ejemplo, si bien está mal. El pie diabético. ¿Por qué tiene que venir a un centro de alta complejidad? Ustedes me dicen, bueno, requiere hemodinamia, ok, perfecto, le hacemos la hemodinamia y lo redireccionamos a otro centro de menor complejidad para que lo vea un traumatólogo y para que se pueda realizar o no una amputación. Esto acá no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No hay manera de contrarreferenciar a un paciente con pie diabético, que conllevan muchos días de internación porque requieren, el que requiere hemodinamia, el que requiere la amputación, el traumatólogo no tiene el quirófano, porque la demanda es excesiva. El paciente podría haber estado internado menos tiempo y seguramente es probable, y ahí y a lo mejor no se pensó adecuadamente, no se evaluó adecuadamente. ¿Qué porcentaje de pacientes podrían estar internados en menos tiempo dependiendo de la evaluación médica? Yo le diría que muy pocos, muy pocos, porque en realidad que el paciente pudo haber estado menor tiempo depende de todo el entorno que hace la evaluación médica. Me refiero a procedimientos, tanto diagnósticos, terapéuticos, etcétera. Y cuando un paciente no debió ser internado, esto es muy interesante, porque en realidad últimamente puse lo del CAI, porque el CAI me llama y me dice, mirá, ¿qué hago con este paciente? La tercera vez que viene con un síndrome pilórico, lo tengo que internar, porque no tengo endoscopía, por ejemplo, o porque no tengo otro, porque no le pueden punzar un ganglio. Y repito, esto no es una cuestión de decir el cirujano, no se trata de eso, se trata de nuestra realidad. Entonces, muchas veces este paciente se interna y sí es una internación prolongada y sí estaría mal que se internara, pero es una cosa que va ocurriendo, no demasiado. Por otro lado, los procesos tienen que auditarse. ¿Quién los audita? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo auditarlos? ¿Y qué hago con esos resultados? Porque en realidad estos procesos van siendo auditados y siempre parece que hay, digamos, no sé si la palabra justa es responsable, pero siempre da la impresión que algo se hizo mal. Probablemente algo no se hizo mal, se hizo insuficientemente, se hizo con cierto desconocimiento, o las herramientas que estamos utilizando no son las adecuadas, o la modalidad no es la adecuada y tenemos que cambiar. Recuerden lo que les decía antes de innovación y lo que dije de horarios vespertinos. Como verán, estoy muy convencida de eso, porque lo repito. El otro punto es la comunicación dentro del hospital. La verdad que el WhatsApp es fantástico, fantástico. Yo no puedo decir que no. Pero realmente cuando uno utiliza el WhatsApp como forma de comunicarse, hay malas interpretaciones, porque uno manda un mensajito de audio con un tono de voz, pero no le estás mirando la cara, y entonces uno quiere hacer rápido y le dice, haceme tal cosa, y el otro se ofende, porque ¿cómo haceme? Si, o mira cuántos pacientes, no tenés altas, haceme una endoscopía. Bueno, no es la forma, la verdad que no es la forma. No digo no usarlo porque sirve, pero no es la forma. En relación a las internaciones prolongadas, nosotros tenemos una unidad de gestión de internación que está en comunicación directa con la internación, que es extremadamente fluida, porque uno lo ve, esa fluidez. Hay comunicación con los actores en forma directa, hay conocimiento de los actores. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene el celular en el bolsillo y recibe 5 mensajes con la misma pregunta de 5 personas diferentes, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿Cuál es la utilidad? Más que la pérdida de tiempo. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Bueno, gracias y disculpen si me excedí. Va a seguir Pablo dándole los datos concretos de los pacientes en internación y luego Claudia Belciti, que va a desarrollar el aspecto social, que realmente también es un punto. Perdón, estrategias de cuidado, disculpen.
Bueno, buen día a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. No tengo tantas diapositivas como Adelina, que me prometió que iba a ser breve, pero no cumplió, por supuesto. Así que bueno, simplemente yo voy a mostrar una experiencia que es un corte transversal, una muestra de lo que nos ocurre habitualmente en el piso de internación. Este problema es un nuevo y viejo problema. Desde que yo estoy acá esto ocurre y no ha cambiado. Yo creo que muchos de estos problemas, y se hicieron muchísimas cosas en todos estos años, todos hicimos un montón de cosas para ir cambiando. Mucho lo expresó Adelina, y otras cosas las haremos mal, no las haremos tan bien, pero creo que responden también a una dinámica institucional y un problema de la salud en general, no particularmente con determinados sectores. Lo que hicimos aquí fue tomar una muestra el día 22 de junio de este año sobre qué ocurría, cuáles eran las internaciones prolongadas que teníamos en el piso, ese día puntualmente. Sí, vibra acá todo. Bueno, entonces ahí está brevemente resumido que nosotros tenemos 200 camas en general, en el piso hay 200 camas, de las cuales cirugía tiene 50 a cargo ese día, y nosotros teníamos 149. Esto es dinámico, va rotando, va cambiando, podemos tener alguna cama bloqueada, tenemos algunas camas que ocupamos en el sector quirúrgico, ya hablo de clínica médica, de medicina interna, y ese día había, en la muestra eran 125 pacientes. Sacamos a los sectores de oncohematología y respiratorio. Respiratorio me refiero a pacientes que tienen aislamiento respiratorio básicamente con tuberculosis, que es el séptimo piso de 8 camas, de las cuales generalmente esos pacientes tienen otra dinámica y tienen más tiempo de internación. ¿Está bien? Y tomamos como internaciones prolongadas 12 días. En general, el servicio históricamente ha tenido un poco más de 12 días, 12,5, 13 días de permanencia en internación. Depende de lo que uno lee, y esto depende también de lo que dijo Adelina, en literatura española o otro tipo de literatura. Yo digo de hospitales públicos y universitarios, sí con docencia. Todo esto, no están involucrados acá lugares privados, donde la media, la internación es de 15 días habitualmente en este tipo de patologías. En esa población había de los pacientes, perdón, está bien. Lo que quería decir era que dentro de las internaciones prolongadas, 43 pacientes de esos 125 eran pacientes que tenían más de 12 días internados. O sea, es mucho, un 34%. ¿eh? Eso es lo que ocurría ese día puntualmente. Pero esto es algo representativo, por eso lo hicimos, porque coincide con cuando uno va a revisar los meses. Nosotros lo hacemos, les diría mensualmente, hace unos años, revisamos este tipo de... Todo el día estamos revisando internaciones prolongadas y viendo este tipo de cosas. De esa población, estas cosas son menos relevantes, pero había 25 hombres y 19 mujeres de esos pacientes. La edad promedio de los hombres era 50 años y de las mujeres 56. Lo que no le puedo brindar acá es las obras sociales que tenían, porque el sistema no lo registraba, no lo registra, pero 4 meses, visto 4 meses del 2022, el 85% de los pacientes no tienen obra social de los que atendemos. Y un sistema público, como dice acá Claudia. Y PAMI entre un 12 y un 15%. Y después otras, como dijo Adelina, en algunos teníamos OCK que se dio. La procedencia, básicamente, en ese gráfico lo pueden ver, es de la EMA, lo que se mencionó anteriormente, son pacientes que no están programados, en la mayoría ninguno es programado. De UTI venía el 20%, la unidad coronaria menos, de consultorios externos básicamente el CAI, casi un 7%, de diabéticos teníamos 7%, y ese día había un paciente derivado externo de Hurlingham. Eso no es habitual para nosotros, no es tan habitual tener pacientes derivados de otro hospital, pero bueno, muchas veces la UGI nos llama, lo aceptamos y los tenemos. Los días promedios de estada de esta población nos dio 33 días. O sea, esto quiere decir, desde que el paciente había ingresado
En clínica médica, muchos de estos pacientes, cuando uno los ve, por ejemplo, está el paciente que viene ingresado a clínica médica, pero pasó por la terapia intensiva o por la unidad coronaria y estuvo hace 2 meses y lo recibimos, ese es un paciente que generalmente implica que tenga mucha polipatología, más las secuelas de haber pasado por unidades cerradas. De esos pacientes sacamos de esta muestra 3 pacientes, los cuales uno tiene 220 días internados, otro 226 días y el máximo tiene 1266 días, que todos los que estamos en internación lo conocemos. Claudia también. Que le decimos 19 días y 500 noches. Acá simplemente mencionar esto, el concepto ese, que nosotros los que nos formamos hace ya muchos años o un tiempo, y está bien que lo sigamos mencionando, de que la patología trata de ser unicista, trata de ser unicista uno en el pensamiento de las enfermedades, y está bien que así lo sea, y está bien que lo transmita, pero ya ese concepto se cambió hace mucho también. Nosotros atendemos polipatología, son multipatológicos los pacientes que tenemos. No tienen, por eso muchas veces las guías son útiles, pero hasta cierto punto. Son útiles en el acuerdo que tenemos con los otros servicios, pero no para atender. Yo, bueno, tengo otra cosa, podemos discutir largo y tendido sobre esto, sobre las guías, pero creo que hay que hacerlas, creo que sirven para hacer consensos, para estar de acuerdo, qué sé yo, pero después son muy difíciles de aplicar en un paciente que tiene 3 o 4 patologías juntas. Esa es la verdad. Más lo social, que está dentro de todo lo que debemos considerar seriamente, seriamente. Todos nuestros pacientes tienen graves o gran cantidad de pacientes tienen problemas sociales serios. Lo dirá Claudia después, yo puedo mostrar algunas cosas. Esta es la patología realmente, pero muchos de esa muestra que les digo, muchas de estas patologías son patologías también crónicas, que llevan a tener muchos días de internación a pacientes porque tiene infecciones multiresistentes, porque, no sé, tiene una valvulopatía grave que precisa ser operado, precisa tener una válvula de reemplazo, en fin, bla, bla. Causas de internación prolongadas. Bueno, esto lo clasificamos así. Para que puedan ver esto, lo que quiere decir esto cuando dice médicas, que la mayoría tiene un 60% son médicas, se refiere a que son no está internado, no se demoró su internación o no está prolongada su internación más de 12 días por una cuestión social o médico-social o diagnóstico terapéutico. El diagnóstico terapéutico muchas veces está metido dentro de esa. Lo diagnóstico puede estar metido dentro de la causa médica, pero no era la causa que llevaba a que el paciente estuviera más tiempo internado. En este tipo de causas médicas, ahora lo vamos a ver más abajo, pueden estar relacionados con largos tratamientos, no sé, por ejemplo, decir infecciones multiresistentes que requieren una cantidad de tiempo determinado con antibióticos especiales. Todos los que estamos en esto todo el tiempo es así, digamos, o que está esperando o se está haciendo una medicación especial. Y ya le digo, el sector de oncohematología no está en este lugar. Porque bueno, la otra cosa es la intercurrencia en la internación. Como tienen mucha polipatología, son pacientes que después, no sé, ingresa con una ACV, pero está con insuficiencia cardíaca, hace una infección intrahospitalaria y posteriormente, no sé, tiene otro tipo y se agrega otra causa social o tiene una escara, en fin. Esto que yo les digo, que lo vamos a ver también más adelante, está relacionado con la calidad y con el tipo de pacientes que vemos. Esto figura en todos lados aparte. Esto de que el paciente puede ingresar con una neumonía y contraer, no sé, otro problema, una cardiopatía isquémica, o que se presente una cardiopatía isquémica en un paciente que ha ingresado con una neumonía. Bueno, para nadie es raro que hace esto hace muchos años. Puede ocurrir tranquilamente. Lo social puntualmente apunta al paciente que tiene un problema social. Ahí sí, que no se va porque tiene un problema social, porque está solo en el mundo, porque nadie lo puede cuidar, porque no se está esperando una institución del tercer nivel o están modificando su casa para poder ir a su casa, a vivir. Después, ese día teníamos un problema
lo pusimos como médico social. En realidad podría graficarlo de esta manera. Una paciente de 21 años, débil mental, que tuvo un bebé, pero está incapacitada para tener ese bebé, para cuidar a ese bebé. Pasa porque tiene una lesión cerebral. La tomamos, hace convulsiones, pasa por la terapia intensiva, llega nuevamente al piso, comienza con un tratamiento, un tratamiento de largo plazo para una posible tuberculosis, pero no se hace la punción, se demora la punción por parte de la gente que tiene que hacer la punción, pero no vaya al caso ese. Así todo, esa paciente tiene un problema social gravísimo. O sea que por más que estemos solucionando lo médico, después va a quedar el problema social también. En este caso era médico social, porque había una demora en procedimientos y ese tipo de cosas, y el tratamiento. Pero lo social va a seguir estando. A eso me refiero puntualmente cuando digo este tipo de cosas. Y los otros son diagnósticos terapéuticos, son pacientes que están esperando a veces procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Y ahí sí, en ese día teníamos el 16%, o sea, 7 pacientes. Después lo voy a mostrar. Dentro de las causas médicas ya las fui mencionando, los esquemas antibióticos, los antibióticos más la toilette, probablemente, no sé, los pies diabéticos, las grandes lesiones nos llevan a tener que trabajar con estos pacientes mucho tiempo. Un problema es la biopsia ósea, porque ahí tenemos que aunar no solamente con los equipos quirúrgicos y de traumato, básicamente, sino después esperando la biopsia o los cultivos de esa biopsia. Y eso tiene un tiempo determinado, digamos, tiene mucho tiempo a veces de espera. No es algo, no hablo solamente de la muestra, que sí lo tiene a veces, sino después la anatomía patológica o el cultivo. Bueno, entre otros figuran dentro de las causas médicas que prolongaron la internación. Pueden ser esquemas antibióticos, como dije inicialmente, pero otro tipo de tratamientos. No sé, tratamientos con diuréticos o con drogas especiales, no sé, rituximab, están esperando otro tipo de medicación que puedan retrasar, están con tratamientos múltiples y están bien internados, no están con tratamiento, están bien internados estos pacientes. Acá en diagnósticos terapéuticos lo que hice fue desglosarlo y ahí ese día, por ejemplo, teníamos de morada un paciente por una amputación de un pie diabético. Otro paciente está esperando un CPR, ingresó por colangitis. Tratamos la colangitis, está con esquema antibiótico, responde bien al tratamiento médico, pero tiene la vía biliar dilatada, tiene clavado un cálculo, no hay CPR. Bueno, este paciente se pidió la derivación en tiempo y forma, pero no salió. Es muy difícil, ya lo mencionaron también, que no hay respuesta, nos cuesta muchísimo conseguir este tipo de cosas. Hablamos a 2 lugares, la UJI se ocupó mucho, hicimos los resúmenes, pero bueno. La otra fue un absceso, el drenaje de un absceso renal por parte del equipo de urología, que también se demoró. Con respecto al endoscópico, y acá las gastrostomías, es también una historia. Muchas veces volvemos a lo mismo, digamos, son agendas que están sobrecargadas, son equipos que están sobrecargados, o en el caso de la gastrostomía es porque no tenemos el set, o bueno, no está quien lo pueda hacer, puede fallar la gastrostomía, digamos, está dentro de las cosas que nos ocurren, que la gastrostomía endoscópica no puede hacerse y haya que hacerlo por cirugía, y volvemos a tener una demora. Como ven, son todas muestras de lo que ya se habló, de lo teórico, pero es lo que nos pasa todo el tiempo. Médico social, bueno, en este caso había dos, yo había mencionado uno que era la chica con el absceso cerebral, y la otra es la nutrición parenteral. Todo paciente, nosotros, gracias al equipo de nutrición, mejoramos mucho con respecto a la evaluación de los pacientes que tienen desnutrición, que no pueden usar la vía oral, que no se usa la alimentación por vía enteral. Entonces comenzamos a usar la nutrición parenteral en mayor medida. Ya presentamos varios Ateneos junto con ellos, básicamente con Claudia Pérez.
Porque esto sí modificó algunas cosas de las que hacíamos hace muchos años. Hacer nutrición parenteral en el hospital implicaba un esfuerzo desmedido y pacientes que se complicaban permanentemente, complicaciones graves, les costaban la vida. Por lo tanto, ahora eso ha ido mejorando, pero bueno, digamos, no cambió el hecho de que hay cierta demora en conseguir la alimentación, en el catéter, en la colocación del catéter. Dentro de eso hay un montón de... Y el alta con la alimentación. Sí, sí, y el alta con la alimentación, por eso digo, conseguir la alimentación. Bueno, esta larga lista son causas que las separamos, registradas, que nos parece que prolongan la internación. Voy a mencionar algunos podrá agregar otras, y después voy a hablar de medidas y termino con eso. Dentro de las que están asociadas al paciente, las enfermedades complejas. Si un servicio atiende enfermedades complejas como la que estamos hablando y de multipatología, va a tener más días de internación ese paciente. Y eso está claro. Todo lo que hacemos esto todos los días lo vemos desde hace muchísimos años. La otra son las enfermedades de largo tratamiento. Antibióticos, no sé, por gérmenes multiresistentes, los cuales vienen en aumento en el mundo. Y bueno, ya hemos hablado muchas veces también con la gente de infectología sobre las medidas y todo eso. Bueno, los tiempos de optimización de los tratamientos, por ejemplo, llevar a rango de anticoagulación a un paciente, las angioplastías, todo eso lleva un tiempo. Un poco ya lo mencionó también Adelina, muchas de estas cosas están relacionadas con bajar, ir, subir 200 veces para hablar con, y no porque quien está en ese servicio no está trabajando o qué sé yo, pero es porque la dinámica de la institución es así. Bueno, lo otro es el complejo escenario económico que ya lo comentamos y ahora la Claudia. Después, con respecto al sistema hospitalario, los procedimientos diagnósticos, imágenes, no se realizan portátiles, por ejemplo, en los pisos, nos cuesta un montón. Estamos actualmente, ya lo sabemos, ya mencionó Adelina a Daniel Muñoz, digamos, con la espera que tenemos de estudio. Después podemos discutir hasta mañana la sobreexigencia, el sobrepedido, el mal pedido, eso también está en discusión. O sea, no hay que sacarse eso de encima. Pero creo que la mejor de las cosas es ponernos de acuerdo, pero lo que no puede ser es que tengamos que bajar 20 veces para lograr un estudio que consigamos un grupo de médicos tratantes que se tiene que hacer. Y no porque el otro servicio no quiere, sino básicamente porque está sobrepasado, o porque le pasan determinadas cosas que no lo puede hacer, no lo sé. Bueno, pusimos CPRE, que actualmente no hay. Endoscopía nos ocurre lo mismo, las agendas saturadas de un montón de pacientes. No hay endoscopio alto, o se comparte con pediatría en realidad. El endoscopio. Todo esto está hablado con los jefes de esos servicios. Hablado muchas veces, personalmente. Te digo porque los pongo porque lo he hecho. Tiempos de intervenciones quirúrgicas, también los tiempos de interconsultas. En general, con el departamento de medicinas no tenemos tantos problemas con los tiempos de interconsulta. Hay con servicios que trabajamos de hace años, de que yo tengo, qué sé yo, uso de razón en el servicio, de que trabajamos codo a codo con ese tipo de pacientes. Después que estén más involucrados o menos involucrados, bueno, podremos discutir de otra manera eso, pero sí trabajamos permanentemente con determinados servicios del departamento. Los que están más en la sala y los que tienen más pacientes internados también. Digamos, no todos los servicios tienen pacientes internados. La disponibilidad de insumos, por ejemplo, la medicación de alto costo, el material protésico, las válvulas, los sets de gastrostomía, todo eso lleva un montón de tiempo. Del pedido, no están, hay que llevar, traer. Si está, fenómeno, se hará. Ni hablar de los marcapasos o CDI. ¿eh? La otra es la falta de personal de apoyo, ayudantes, enfermería. Todas las mañanas nosotros empezamos las recorridas, los que estamos en la sala, con quejas. Las quejas son básicamente de atención de enfermería. No digo porque la enfermería sea mala, sino porque está sobrepasada, porque son pocos. Los médicos tal vez somos muchos, pero en enfermería son muy pocos. Entonces, si para 32 camas tengo dos enfermeros y tengo un problema, la otra mañana me están una lista de cosas, empiezo ya cuando entro con una lista de cosas que muchas no están relacionadas. Soy el responsable porque soy el jefe del servicio, pero a la vez no corresponde que yo, digamos, ¿cómo hago para que yo sé que los directivos también se han encargado de esto muchísimas veces, porque me consta.
pero bueno, no se ha solucionado. Igual que el ayudante de la tarde o la famosa cosa que me voy a las 2 y no pudimos. El que se va a las 2 y el que llega, ahí hay un bache, entonces si tenemos estudios ahí se nos empiezan a perder. Esto es una cosa de loco, pero nos pasa y pasa mucho más frecuente de lo que uno cree. Asociados al personal de salud, bueno, la elaboración de procesos, utilización y monitoreo de los mismos. Ahí probablemente nosotros estamos trabajando sobre esto, nos falta, tenemos que mancomunadamente con otros servicios seguir trabajando en esto. Un poco lo que dijo Adelina también, que ya mencionó con la comunicación efectiva entre los equipos tratantes y los interconsultores. No digo del disenso, no digo del disenso. No estoy de acuerdo totalmente con esta patología y con esto que está ocurriendo, qué sé yo, pero ponernos de acuerdo. Es lo que nos enseñaron, es lo que tenemos que hacer, es lo que hace cualquier equipo interdisciplinario, ponernos de acuerdo. Si no, voy yo, digo una cosa al paciente, otro dice otra cosa. Esa comunicación es muy perjudicial, fundamentalmente para el paciente, y después uno también lo sufre en carne propia, porque si es el médico tratante y alguien dijo otra cosa y llegó y hay otro tipo de comunicaciones, tenemos un problema. Eso nos pasa bastante también. Bueno, la planificación del alta, cada vez lo hacemos más, asociados a eventos adversos durante la internación. Bueno, ya mencioné las infecciones intrahospitalarias, las úlceras, las caídas, asociados al sistema de salud. Insuficientes redes de derivación, ya fue mencionado. Cobertura social, los pacientes no tienen cobertura, como dijo acá Claudia. Los tiempos son totalmente diferentes a lo que uno cree o piensa o añora. Así que después la medicación de pacientes ambulatorios, esto no es el principal problema, creo, pero sí es un problema. Y la limitación al recurso de internación domiciliaria también, digamos, pero eso va ligado también desde la pobreza, desde vivir en lugares inhóspitos, peligrosos, que no se puede hacer una red de contención. Hay un montón de cosas a considerar cuando uno habla de internación domiciliaria. Yo le hice, hace muchos años hice ese trabajo para una institución privada y también tenía un montón de problemas, pero no es el problema que podemos tener nosotros, donde hay gente que puede vivir muy alejada en ámbitos tal vez peligrosos y con un equipo muy limitado para hacer internación domiciliaria, pero eso puede ayudar. ¿Qué medidas tomamos? Empezamos haciendo realización de guías y protocolos. Yo vuelvo a decir que esto para mí no cambia la cosa. Puede generar acuerdos y eso me parece muy bien y yo voy por ese lado, pero después aplicarlo a los pacientes podemos discutir. Planificación del alta desde el ingreso, el proceso de alta, la implementación de... Hace ya mucho tiempo que pasamos alta a los fines de semana, que no se pasaba. Cuando nadie, digamos, hay cierta actividad en el piso los fines de semana que antes no ocurría. Digo, estas medidas que fuimos tomando, a ver si podemos cambiar algo. Presencia de médico de planta los días feriados, tampoco, digamos, eso lo hacemos ya hace unos años. Bueno, trabajamos conjuntamente con la internación domiciliaria, igual que con el servicio social. Estamos permanentemente supervisando cotidianamente desde que llegamos cuáles son los diagnósticos, cuáles son los pacientes complejos, cómo podemos hacer para mejorar esa estancia del paciente que está internado. ¿Podemos equivocarnos? Sí, por supuesto, pero es una preocupación. Es una preocupación instalada ya hace mucho tiempo. Esto no es de mañana, de ayer. Esto hace mucho tiempo que lo estamos haciendo. Reuniones de servicio bueno, esto hacemos reuniones periódicas que tenemos de revisión de internaciones prolongadas, donde se discute. Trabajo conjunto con servicio social, después Claudia dirá. Las reuniones personales con el jefe de servicio, permanentemente, personales. Creo que todos me conocen, bajo muchas veces a hablar con cada uno de los jefes de su sección para poder, cómo podemos mejorar esto. Pero lo que me encuentro siempre es con una problemática parecida a la mía. Entonces a veces, muchas veces me voy y digo, tiene razón, qué sé yo, tiene razón. Con los jefes de departamento, con la dirección médica, ni hablar, hemos tenido muchas reuniones. La solicitud de personal de apoyo, esto de que decimos de más enfermería o del equipo de salud. Y lo otro es la utilización de recursos de internación iniciada por PAMI, que lo hacemos pero con cierta limitación.
Yo quiero mencionar una última cosa, que esto corre por mi cuenta, esto fuera del protocolo. Yo creo que nos está pasando algo complicado, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, que es, empezamos a deshumanizarnos, empezamos a tener conductas deshumanizadas. Hemos perdido lo que nos enseñó, por lo menos yo trato de cuidar mucho eso, pero hemos perdido un poco lo que nos enseñaron durante mucho tiempo desde chicos, que es la visión y la importancia del paciente. Entonces, en pos de determinadas cosas, de números, de atender más gente, podemos sostener cualquier cosa. Y eso me parece peligroso, grave, y lo que nos lleva es a nos canibalizamos. Entonces, a donde va uno se tiene que pelear. Si no se peleó, la cosa está mal. Porque tengo que ir a tal servicio y discutir, y la verdad que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, primero con lo primero, que me parece gravísimo, pero es consecuencia de estas presiones, de estas cosas que tenemos cotidianamente. Entonces, cada vez que uno va a un servicio, el que sea, o un servicio viene a nosotros, lo primero que hacemos es atacar, porque creemos que nos va a empomar, porque estamos también sobrepasados de cosas. Entonces, hago un llamado a la reflexión. Si alguien siente lo mismo que siento yo, o que sentimos varios con los que hablé, les pido por favor que recapacitemos. Entonces, digamos, bueno, hay cosas que están en pos de mejorar los servicios de atención, pero otras cosas hay que tener mucho cuidado porque en el medio está la salud del enfermo, que es compleja generalmente, que está enfermo y muy enfermo, y con una situación de pobreza grave o de indigencia. ¿Está bien? Eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, lo mío es breve, pero no menos riguroso. Así que, no, adulto. Ahí. Bueno, tomando lo último que dijo Pablo, para no naturalizar estas, estas identificaciones que ha hecho como problemas o como necesidades para reflexionar, una de las claves a mí me parece que es pensar el hospital en situación, en sitio y entonces en la región donde está enclavado, con las características demográficas y con el esquema sociosanitario que tiene la región. Si no, no nos van a salir las cosas. Si no lo ponemos en diálogo así, las cosas, los análisis van a estar incompletos. Entonces, bueno, la matriz nuestra que trabajamos es sobre siguiendo el modelo de cuidados progresivos, tanto en neonatología y obstetricia, tanto en adultos, tanto como en pediatría. Es sobre los problemas sociales, es decir, qué cuestiones que presenta el paciente como problema impactan en su proceso salud, enfermedad y estrategia de cuidado. La sociabilidad del paciente, es decir, qué núcleo de sostén y apoyo tiene para trabajar la estrategia de cuidado. Van a ver que voy a hablar todo el tiempo de estrategia de cuidado porque ya no se habla de asistencia, se habla de cuidado y a partir de que se interna el paciente deberíamos comenzar a trabajar la estrategia de cuidado para el egreso por la dilación que implica esto en pacientes que tienen cobertura del sistema de la salud pública. Y la seguridad social, que es la identificación del sistema de protección social del Estado, es decir, qué cuestiones es transferencia de ingresos, es dinero, es pensiones, pensiones por invalidez, es reforzar el sistema de discapacidad, es reparar y buscar los instrumentos que tiene el Estado para reparar cuestiones que a partir de una situación de dificultad de salud de los individuos y de las familias, tiene para compensar y para que no se genere más exclusión social. Estamos en una región donde el tema de desigualdad y el tema de pobreza es importante. ¿Por qué voy a hablar de desigualdad? Porque quien no accede al esquema sanitario, eso es un analizador de desigualdad. El acceso es un analizador de desigualdad. Y entonces,
En este hospital estamos en diálogo permanente entre las políticas y las respuestas que da el Estado sociosanitarias para trabajar acceso, y también hay una tensión que se presenta entre lo agudo y lo crónico. Hoy vamos hacia la cronificación, la tendencia es hacia la cronificación, sobre todo además en función del perfil que intenta tener este hospital, que es de alta complejidad. En eso entonces, en un proceso de egreso o en un proceso de estrategia de cuidado, acceso es una categoría fundamental y estrategia de cuidado también. La accesibilidad que construimos nosotros desde acá y con el sistema de salud es un analizador de las desigualdades. Quien no accede se desiguala más. Quien no está bien atendido se desiguala. Y la estrategia de cuidado en una comunidad es un indicador de bienestar de él, de su familia y de la comunidad. Y eso mueve posiciones dentro de la escala social. Y la tendencia, ya lo dije antes, es la cronificación del paciente. Trabajamos mayoritariamente con procesos de los pacientes que ya son crónicos. Eso dilata y prolonga mucho las internaciones. Y en la estrategia de cuidado, y esto es lo último que digo, ¿qué es la gestión? La gestión no es hacer papeles. La gestión es cómo se distribuyen los recursos del Estado para reparar situaciones de injusticia o de problemas de salud de los pacientes. Y entonces, el hospital y el Departamento de Trabajo Social y el Departamento de Farmacia y Esterilización ha trabajado fuertemente con la provincia de Buenos Aires en poner en marcha una cuestión costosísima, costosa desde el esfuerzo, digamos, que fue la implementación del banco de prótesis. Y el acceso a los tratamientos de alto costo y bajo costo, que con mucho esfuerzo de farmacia también, junto con Leonor, hemos puesto y tratado de acelerar y acompañar todo ese proceso para que se pueda acceder a los tratamientos de alto costo y de bajo costo. El de alto costo a nosotros de este hospital les impacta muchísimo, porque el paciente sin este medicamento a menudo no puede egresar. Esa gestión de acceso a veces tarda 2 meses, desde que el paciente inicia el tratamiento hasta que se encuentra con lo que necesita, a veces requiere de 2 meses, a veces requiere de 3 meses. Sin eso el paciente no se puede ir de alta, ahí tenemos un nudo dilemático. Y todo lo que implica los cuidados domiciliarios. Cuando no hay estrategia familiar, funciones familiares, funciones de acompañamiento, se genera también ahí un verdadero problema. La sociabilidad del paciente va ligado a esto último que dije, y después las famosas redes. Las redes no son una opción, no son una derivación. Hoy se habla de tecnologías blandas, implica los territorios, implica los lugares donde la gente vive, implica las cercanías. Entonces es un trabajo planificado, programado, consensuado, costoso desde el punto de vista del esfuerzo, porque los municipios no están preparados para los cuidados domiciliarios y para estrategias de cuidados en pacientes con altos niveles o pluripatologías y cronificados. Entonces, implica las regiones sanitarias, en este caso la séptima mayoritariamente, pero también la 12, algo de la quinta. Implica una articulación con una serie de servicios que tienen una noción de tiempo y espacio diferente a la que este hospital tiene. Y un modo dilemático, problemático, es el PAMI, porque el paciente del PAMI es un paciente muy complejo, que tiene una internación muy prolongada, porque o no tiene familia, o porque las condiciones de sus familiares no están para cuidarlos, porque son grandes, porque tienen pacientes con discapacidad, porque, bueno, una serie de variables que se juegan allí, porque el egreso con lo que requiere necesita la gestión que a veces demora, sea tercer nivel, sea tecnologías, otras variables, y eso prolonga muchísimo el promedio de estadía. ¿Qué estamos haciendo? Junto con, y fue un disparador, la realización del Plan Estratégico Integral, bueno, tratar de achicar el tiempo de interconsultas desde que el paciente ingresa hasta que se nos interconsulta el servicio social.
Pero si no tenemos en cuenta, creo yo, todo esto contextual y que el paciente y que este hospital y nosotros somos en condiciones contextuales, en condiciones sociales, en condiciones de las respuestas que tiene el Estado para poder asistir y prestar tratamiento, difícil va a ser el análisis o por lo menos va a estar incompleto. Así que nada, ese es el trabajo que hacemos junto con otros servicios que son muchos, sin ninguna duda.